Madre soltera y viuda, es echada de casa por su familia, pero el destino lo cambia todo. ¿Te imaginas caminar por una carretera desierta, con el sol golpeando tu cara, llevando a tu bebé en brazos y a tus 2 niñas de la mano, sin saber dónde vas a dormir esa noche? ¿Y si te dijera que quienes te pusieron en ese camino fueron tu propia familia? La historia de Lucía comienza en el punto más bajo en que un ser humano puede caer. La echaron de la casa que creía segura, justo después de perder a su esposo, Javier. Creyeron que la habían destruido, pero quédate, porque lo que el destino le tenía preparado, nadie, ni ella misma, podría haberlo imaginado. Suscríbete a Momentos Escritos para no perderte historias increíbles como esta. Y cuéntanos ahora mismo en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando hoy? La voz de su tía Carmen resonó en la pequeña sala de estar, tan fría como el viento de la mañana en el desierto de Arizona. Lucía, no hay más espacio. ¿Lo entiendes, verdad? Javier ya no está. Habían pasado 6 meses desde que Javier perdió la vida en ese accidente de construcción. 6 meses en los que Lucía y sus 3 hijos vivieron de la caridad en la casa de la tía de su difunto esposo. No podemos alimentar 4 bocas más. Ricardo necesita este cuarto. Lucía miró a su primo Ricardo, un hombre de 30 años que la observaba desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia. Lucía apretó los labios, sintiendo la humillación arder en su garganta. No suplicaría. Entiendo, tía Carmen, no se preocupe. Se levantó sintiendo el peso del pequeño Mauricio, de apenas 6 meses, durmiendo contra su pecho. Llamó a sus hijas con la voz más serena que pudo fingir. Brenda, Leticia, vengan, vamos a empacar nuestras cosas. Brenda, la mayor, de 8 años, entendió de inmediato. Sus ojos, tan parecidos a los de Javier, se llenaron de un miedo adulto. Leticia, de 6, solo asintió, confundida. Empezó a doblar la poca ropa que tenían y a meterla en una vieja maleta de lona que Javier le había regalado. Cada prenda era un recuerdo. La cobija tejida por su madre, ahora desgastada. Los zapatitos que Javier compró para Mauricio antes de que naciera. Trató de ser rápida, de no derrumbarse delante de sus hijas. Podía sentir la impaciencia de Ricardo en el pasillo, mirando su reloj. No le ofrecieron ni un vaso de agua, ni un viaje a la estación de autobuses. La estaban echando, literalmente. «Mamá, ¿a dónde vamos?», susurró Brenda, mientras intentaba cerrar la cremallera de la maleta que apenas contenía lo esencial. «Vamos a buscar un lugar nuevo, mi amor, una aventura». La mentira le supo amarga en la boca. Leticia se aferró a su falda, sus pequeños nudillos blancos. «Pero yo no quiero una aventura, quiero quedarme aquí». Lucía le acarició el cabello. «Estaremos bien, siempre que estemos juntos estaremos bien». Era la misma frase que Javier siempre le decía a ella. Ricardo finalmente habló, su voz rasposa. «El autobús que va al norte pasa en 1 hora. Si se dan prisa, tal vez lo alcancen». No era una oferta de ayuda, era una orden de desalojo. Lucía asintió. Cogió la maleta con una mano, acomodó a Mauricio en su otro brazo y miró a sus hijas. «Brenda, coge la mano de tu hermana. No la sueltes por nada del mundo». Brenda asintió, su rostro pálido pero decidido. Cogió la mano de Leticia con fuerza. Salieron de la casa bajo el sol implacable de la tarde en Tucson. El calor era sofocante, el aire seco. Lucía no miró atrás. No quería darles la satisfacción de ver sus lágrimas. Escuchó la puerta cerrarse detrás de ellos, un sonido sordo y definitivo. Era el sonido de su antigua vida terminando. La tía Carmen y Ricardo las vieron irse desde la ventana, sus rostros impasibles. Lucía apretó la mandíbula. Por sus hijos no se permitiría caer. Caminaron por la calle polvorienta hacia la parada del autobús que estaba a casi 2 kilómetros. Cada paso era un esfuerzo. La maleta pesaba, el bebé pesaba y el dolor en su pecho pesaba más que todo lo demás junto.
Mamá, me duelen los pies, se quejó Leticia después de 10 minutos. Ya casi llegamos, mi vida, solo un poco más. Pero Lucía sabía que sus problemas apenas comenzaban. El verdadero desafío estaba por delante, en un camino desconocido y sin nadie que las esperara al final. Llegaron a la parada del autobús justo cuando éste se detenía, levantando una nube de polvo. Lucía preguntó por el precio del billete hasta la siguiente ciudad, Marana. El conductor le dijo una cifra que hizo que su corazón se hundiera. $200. Eso era casi todo lo que tenía. El último pago de Javier, guardado celosamente para una emergencia. Miró el dinero en su cartera. Si pagaba, se quedaría sin nada para comida o un lugar donde dormir. Tomó una decisión en una fracción de segundo. No, gracias, esperaremos al siguiente. El conductor se encogió de hombros y cerró las puertas. ¿No vamos a subir, mamá?, preguntó Brenda confundida. Lucía forzó una sonrisa. Ese autobús iba demasiado rápido. Vamos a caminar, está cerca. Además, así podemos comprar un helado por el camino. La mención del helado animó un poco a Leticia, pero Brenda sabía que algo andaba mal. Vio la preocupación en la frente de su madre, la forma en que contaba los pocos billetes que tenía. Está bien, mamá. A mí me gusta caminar. Lucía sintió un nudo de orgullo y tristeza por la madurez forzada de su hija. Comenzaron a caminar por el borde de la carretera estatal. El sol de Arizona era brutal, incluso a última hora de la tarde. No había aceras, solo grava y arena. Los coches pasaban a toda velocidad, ignorándolas. Lucía se aseguró de que las niñas caminaran por el lado de dentro, lejos del tráfico. El ruido era ensordecedor y el aire olía a asfalto caliente y gases de escape. Cada ciertos minutos tenía que parar para ajustar a Mauricio, que empezaba a inquietarse por el calor. Después de una hora, se detuvieron bajo la sombra raquítica de un viejo mezquite. Leticia estaba llorando en silencio, con la cara roja por el esfuerzo y el calor. Tengo sed, mamá, mucha sed. Lucía sacó la única botella de agua que había podido coger. Repartió un poco entre las dos niñas y bebió un sorbo ella misma, aunque sentía la garganta como papel de lija. Tenía que racionarla. No sabía cuándo encontrarían más. Miró el rostro dormido de Mauricio. Era tan parecido a Javier. Un dolor agudo la atravesó. «Ay, Javier», susurró, «si pudieras vernos ahora. ¿Qué hice mal?» Recordó la promesa que se hicieron cuando se casaron, siempre juntos, contra todo y contra todos. Ahora todos, incluía a la propia familia de él, y ella estaba sola. Se secó una lágrima furiosa. No era momento de llorar, era momento de sobrevivir. Continuaron la marcha. El paisaje era monótono y deprimente. Cactus, matorrales secos y montañas distantes teñidas de púrpura por el atardecer que se acercaba. Las niñas ya no hablaban. Solo se oía el sonido de sus pies arrastrándose por la grava y el llanto ocasional de Mauricio. Brenda seguía aferrada a la maleta, aunque Lucía sabía que sus brazos debían estar agotados. «Dámela, cariño, yo puedo». «No, mamá, yo te ayudo. Papá decía que yo era tu ayudante fuerte». La determinación de su hija le dio nuevas fuerzas. No podían rendirse. Tenían que llegar a algún lugar seguro antes de que cayera la noche. A lo lejos, vio unas luces tenues. Parecía un pequeño grupo de casas o un negocio. «Miren», dijo, tratando de sonar animada. «Creo que hay un pueblo allí. Vamos a llegar y descansaremos». Pero las luces parecían no acercarse nunca, y el sol se hundía rápidamente tras el horizonte, llevándose consigo el calor y la poca esperanza que les quedaba. El sol había desaparecido casi por completo, dejando el cielo de un azul profundo y frío. Estaban solas en medio de la nada. Lucía se detuvo, mirando la oscuridad que avanzaba. El viento del desierto comenzó a soplar y era un viento helado que atravesaba sus ropas finas. Mauricio se despertó y empezó a llorar, un llanto agudo y hambriento. Lucía intentó calmarlo, meciéndolo, pero el bebé sentía su tensión.
Leticia tropezó con una piedra y cayó raspándose las rodillas. Fue la gota que colmó el vaso. La niña rompió en un llanto desconsolado. «Quiero a mi papá, tengo frío, quiero ir a casa». Lucía la levantó, limpiando el polvo y la sangre de sus rodillas con el borde de su falda. «Ya sé, mi amor, ya sé, papá nos está cuidando desde el cielo y vamos a encontrar una casa nueva». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella misma. Brenda se quedó quieta, mirando la carretera oscura. Sus ojos estaban secos, pero su rostro reflejaba un terror profundo. «Mamá, oí algo». Lucía aguzó el oído. A lo lejos, el aullido de un coyote. Sus 3 hijos la miraban, sus rostros pálidos bajo la luz de la luna creciente, esperando que ella tuviera la respuesta. Pero ella no tenía nada. Estaban expuestas, vulnerables. Por primera vez, el pánico real la atenazó. ¿Y si no lo lograban? ¿Y si esta noche...? Descartó el pensamiento. No podía permitirse ese lujo. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando cualquier tipo de refugio. Vio una alcantarilla grande de hormigón bajo la carretera, un túnel de drenaje seco. No era un palacio, pero era un refugio contra el viento y la vista. «Vamos, rápido, allá. Vamos a jugar a los exploradores y a dormir en una cueva secreta». Tomó a Leticia en brazos junto con Mauricio, mientras Brenda arrastraba la maleta. Se acurrucaron dentro del túnel de hormigón. Olía a polvo viejo y a humedad estancada, pero bloqueaba el viento cortante. Lucía sacó la única cobija que tenía y envolvió a las 2 niñas con ella. Se sentó contra la pared fría, con Mauricio acunado dentro de su chaqueta, intentando darle calor con su propio cuerpo. «Canten conmigo», susurró. «La de los pollitos. Los pollitos dicen...». Su voz temblaba, pero cantó. Brenda y Leticia se unieron, sus voces pequeñas y temblorosas en la oscuridad. Cantaron hasta que Leticia se quedó dormida, agotada por el llanto. Brenda se acurrucó contra su madre. «¿De verdad papá nos está mirando, mamá?». Lucía besó su frente. «Cada segundo, mi vida. Él nunca nos dejaría solas». Pero mientras decía eso, Lucía se sintió más sola que nunca en su vida. Miró la entrada del túnel, rezando para que ningún animal o ninguna persona peligrosa los encontrara. Pasó la noche en vela, escuchando los sonidos del desierto y el paso distante de los camiones en la carretera. Cada ruido la hacía saltar. Sostuvo a Mauricio con tanta fuerza que sus brazos se acalambraron. Pensó en Javier, recordó su risa, el calor de sus manos. La injusticia de su muerte y la crueldad de su familia la golpearon con una fuerza renovada. No lloró. Las lágrimas parecían haberse secado. Solo sentía una determinación fría. Sobrevivirían a esto. Tenía que hacerlo. Mientras Lucía y sus hijos temblaban en la oscuridad del desierto, a unos 15 kilómetros de distancia, la tía Carmen terminaba de lavar los platos de la cena. Ricardo estaba sentado a la mesa contando un fajo de billetes. «No puedo creer que se fueran así», dijo Carmen, más para convencerse a sí misma que a él. Era lo mejor para ellas. No tenían futuro aquí. Necesitaban empezar de cero en otro lugar. Su voz carecía de convicción, pero la reforzó con un suspiro de mártir. «Claro, mamá. Hiciste lo correcto», dijo Ricardo sin levantar la vista. Sus ojos brillaban con codicia. Había esperado meses para que Lucía se fuera. El cuarto que ocupaban era pequeño, pero él planeaba alquilarlo a trabajadores temporales y sacarle un buen dinero. Siempre había resentido a Javier por casarse con Lucía, una mujer sin familia ni dinero, y ahora resentía a sus hijos por ser una carga. Además, ¿qué íbamos a hacer? ¿Mantenerlos para siempre? La caridad tiene un límite. De repente, Ricardo recordó algo. Se levantó y fue al cuarto ahora vacío. La maleta rota de Lucía seguía allí, la que no habían podido llevar. La abrió con brusquedad. Ropa vieja, un par de juguetes rotos, pero en el fondo, debajo de un suéter de bebé, encontró una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro estaba el anillo de bodas de Javier, un simple aro de oro. Lucía, en su prisa y angustia, lo había olvidado.
Era lo último de valor material que le quedaba de él. Ricardo sopesó el anillo en su mano. Era pesado, oro sólido. Demasiado sentimental, murmuró. Esto no paga las cuentas, pero sí pagará unas cuantas cervezas. Se metió el anillo en el bolsillo del pantalón vaquero. Un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. Era el anillo de su primo muerto, pero la sensación pasó rápido. Ella no lo necesita, necesita ser práctica. Le estamos haciendo un favor. Volvió a la cocina. Carmen lo miró y su mirada se desvió por un segundo hacia el bolsillo abultado de su hijo. Ella sabía lo que había allí. Había visto a Lucía guardar esa caja con recelo, pero Carmen no dijo nada. Apartó la mirada y empezó a secar un vaso con demasiada fuerza. Prepara el café, Ricardo, y cierra bien la puerta. Está refrescando. Ella también estaba eligiendo ser práctica. La casa quedó en silencio. Un silencio que antes era llenado por las risas de Leticia o el llanto suave de Mauricio. Ahora era un silencio pesado, culpable. Carmen se sentó en su mecedora. Trató de rezar, como hacía cada noche, pero las palabras no salieron. Se justificó pensando que la vida era dura, que ella también había sufrido. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz le advertía que lo que habían hecho esa tarde no era solo duro, era cruel. Afuera, la luna iluminaba el desierto. Ni Carmen ni Ricardo pensaron en si Lucía y los niños tendrían un techo sobre sus cabezas esa noche. Habían cerrado la puerta y, con ella, habían cerrado sus corazones. Habían elegido el dinero y la comodidad por encima de la sangre de su sangre. Y esa elección, aunque no lo sabían entonces, pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría sus vidas tanto como la de Lucía. La primera luz del amanecer fue un alivio doloroso. Lucía estaba entumecida por el frío y la falta de sueño. Sus brazos ardían por sostener a Mauricio toda la noche. Las niñas se despertaron tiritando con los ojos hinchados. «Buenos días, mis amores», dijo Lucía, su voz ronca. «Sobrevivimos nuestra primera noche de exploradores». Trató de sonreír, pero sus labios agrietados apenas se movieron. Salieron del túnel de hormigón, parpadeando ante la luz grisácea. Estaban cubiertos de polvo. Leticia tenía una marca roja en la mejilla por dormir sobre la grava. «Tengo hambre», fue lo primero que dijo. «Yo también», secundó Brenda. Lucía miró en la maleta. Quedaban 2 galletas secas y el último trago de agua. Les dio una galleta a cada una y compartió el agua. Ella no comió nada. El hambre era una bola apretada en su estómago, pero la necesidad de sus hijas era más fuerte. «Miren, las luces que vimos anoche están cerca», dijo Lucía señalando. Efectivamente, a menos de 1 kilómetro se veía una gasolinera y lo que parecía una pequeña tienda. «Vamos, allí compraremos más agua y algo de desayunar». La promesa de comida les dio a las niñas la energía para empezar a caminar de nuevo. Lucía acomodó a Mauricio, que por suerte seguía durmiendo, agotado por el llanto de la noche anterior. Mientras caminaban esos últimos metros, Lucía hizo un inventario mental de su situación. Tenía $200, tenía 3 hijos, no tenía a nadie en el mundo. El miedo volvió a amenazar con ahogarla. ¿Qué haría después de comprar el desayuno? ¿A dónde iría? No conocía a nadie en Marana. Podía tomar un autobús a Phoenix, pero ¿qué haría allí? Sería una más entre miles de personas desesperadas. Se detuvo un momento, respirando el aire frío de la mañana. Recordó un momento, años atrás, cuando Javier y ella tuvieron su primera gran pelea. Ella había querido irse. Él la detuvo en la puerta y le dijo: «Lucía, mírame. No importa cuán grande sea la tormenta, no huyas de algo. Siempre camina hacia algo». En ese momento, ella no supo qué hacer. Pero ahora las palabras de Javier resonaron. No podía seguir huyendo, necesitaba caminar hacia algo. Se enderezó. «Muy bien, este es el plan», dijo a las niñas, que la miraban con expectación. «Vamos a esa tienda, vamos a lavarnos la cara, vamos a desayunar como reinas. Y luego vamos a encontrar un trabajo». Brenda frunció el ceño. «¿Un trabajo? ¿Tú, mamá?» «Sí, yo».
Sé limpiar, sé cocinar, alguien necesitará ayuda. Era un plan vago, casi infantil en su simplicidad, pero era mejor que nada. Era caminar hacia algo. Llegaron a la gasolinera. Era un lugar viejo y destartalado, con un letrero que parpadeaba abierto. Lucía sintió las miradas del empleado y de un par de camioneros mientras entraba con sus 3 hijos sucios. Compró una botella grande de agua, un cartón de leche con chocolate y un paquete de pan dulce. Pagó con un billete de $20. Ver el cambio la hizo sentir un poco mejor. Aún tenía dinero, aún tenía opciones. Mientras las niñas devoraban el pan dulce sentadas en un bordillo fuera de la tienda, Lucía usó el baño de la gasolinera para limpiar a Mauricio y lavarse la cara. El agua fría le despejó la mente. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía ojeras oscuras, el cabello enmarañado y una expresión de desesperación apenas contenida. Era la viva imagen de la derrota. Pero sus ojos, los ojos que Javier decía que brillaban como estrellas, aún tenían una chispa de lucha. «No te vas a rendir, Lucía Morales», se dijo en voz baja al espejo. «No mientras estos 3 pequeños te necesiten». Salió con la cabeza un poco más alta. «Muy bien, equipo. Terminamos el desayuno. Es hora de encontrar nuestro próximo destino». Brenda y Leticia, ahora con el estómago lleno, estaban de mejor humor. «¿A dónde vamos, mamá?». Lucía miró a su alrededor. La gasolinera estaba al lado de un pequeño restaurante de carretera cerrado y un poco más allá vio un letrero de madera tallada. «Posada El Descanso». «Allí», dijo Lucía. «Vamos a preguntar allí». «¿Vamos a dormir en un hotel?», preguntó Leticia emocionada. «Vamos a ver si necesitan a alguien que limpie las habitaciones», corrigió Lucía. Cogió la maleta y empezaron a caminar de nuevo. Pero esta vez era diferente. Ya no vagaban sin rumbo. Tenían un objetivo, por pequeño que fuera. La posada estaba a unos 200 metros de la carretera principal, al final de un camino de tierra. Mientras se acercaban, una vieja camioneta Ford de color rojo óxido se detuvo a su lado. El conductor era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y rostro curtido por el sol. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, pero no parecían arrugas de enojo, sino de haber sonreído mucho. Las miró con curiosidad, pero sin juicio. «Buenos días, muchacha. ¿Están perdidos? No hay mucho por aquí». Lucía sintió un instante de miedo. Un hombre solo, en un camino apartado, abrazó a Mauricio instintivamente. «No, señor, solo íbamos a la posada El Descanso, a preguntar algo». El hombre sonrió y sus ojos se suavizaron. «Bueno, has llegado. Yo soy Esteban, el administrador de este lugar. ¿Qué necesitas? ¿Un cuarto?». La voz de Lucía tembló, pero se obligó a hablar con claridad. «No, señor, no tengo dinero para un cuarto. Quería saber si necesita ayuda». Esteban la miró detenidamente. Vio la maleta, la ropa polvorienta de los niños, el bebé en sus brazos. Vio el orgullo en su postura, a pesar de la desesperación evidente en sus ojos. No hizo preguntas sobre cómo habían llegado allí o por qué estaban en esa situación. Era un hombre que había vivido lo suficiente como para reconocer el sufrimiento sin necesidad de hurgar en él. «Ayuda», repitió lentamente, como saboreando la palabra. «Mi espalda ya no es la que era». Y la cocinera renunció la semana pasada. Se bajó de la camioneta con un ligero quejido. «Vamos adentro, hablemos, y denles algo de beber a estas criaturas que parecen agotadas». Abrió la puerta de la pequeña oficina de la posada. El lugar era rústico, olía a madera de cedro y a café recién hecho. Lucía entró, sintiendo que acababa de cruzar un umbral invisible. No sabía si era hacia algo bueno o simplemente hacia otro callejón sin salida, pero era el único camino que tenía. La posada El Descanso era pequeña, con solo 8 habitaciones dispuestas alrededor de un patio central lleno de macetas con geranios y bugambillas. Era un lugar sencillo, pero se sentía acogedor. Don Esteban llevó a Lucía y a los niños directamente a la cocina comunitaria, un espacio amplio y luminoso
que olía maravillosamente a canela y café. Siéntense, por favor. Agua, jugo, tengo unas naranjas frescas. Sirvió vasos de jugo de naranja recién exprimido para Brenda y Leticia, quienes lo bebieron como si fuera el néctar más delicioso del mundo. A Lucía le ofreció una taza de café caliente. Gracias, don Esteban. Es usted muy amable. Ella tomó un sorbo, y el líquido caliente pareció devolverle la vida a sus miembros entumecidos. Mauricio se había despertado y miraba al hombre mayor con ojos curiosos y serios. «Así que buscas trabajo», dijo Esteban, sentándose frente a ella. No la presionó, simplemente esperó. Lucía respiró hondo y le contó la verdad, o al menos una versión resumida de ella. «Mi esposo, Javier, falleció hace 6 meses. Estábamos viviendo con su familia, pero las cosas no funcionaron. Tuvimos que irnos ayer. Pasamos la noche en el camino». No mencionó el túnel de hormigón. No tenía por qué. Esteban entendió. «Entiendo», dijo él, su voz suave. «La vida en el desierto es dura, no perdona, y a veces la gente es más dura que el desierto». Miró a los niños que ahora comían unas galletas de animalitos que él había sacado de un tarro. «Sé limpiar muy bien, don Esteban. Puedo lavar sábanas, limpiar los baños, barrer, y también sé cocinar. Mi esposo decía que hacía el mejor mole del mundo». Una pequeña sonrisa triste se dibujó en su rostro. Esteban asintió lentamente, tamborileando los dedos sobre la mesa de madera. «La posada no da mucho dinero, es más un proyecto de pasión, pero tienes razón, necesito ayuda. Mi última cocinera se fue a Phoenix con su hija y yo ya no estoy para subir y bajar escaleras con cestos de ropa sucia». Se quedó callado un momento, calculando. Lucía contuvo la respiración. El futuro de sus hijos dependía de lo que este hombre dijera a continuación. «Tengo un cuarto en la parte de atrás», dijo finalmente. «No es lujoso, es el que usaba la antigua cocinera. Tiene 2 camas y un baño propio. Es pequeño para 4, pero es cálido y es seguro». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Las primeras lágrimas de gratitud, no de dolor. «No sé cómo pagarle, señor. Aún no he...» Esteban levantó una mano para detenerla. «Te ofrezco un trato, Lucía». Su mirada era seria, pero amable. «Te doy ese cuarto. Te doy comida de esta cocina para ti y tus hijos. Y te daré un sueldo. Pequeño al principio, pero honesto. A cambio, te encargarás de la limpieza de las habitaciones y me ayudarás a preparar el desayuno para los huéspedes». «¿Te parece justo?» Lucía no podía creer lo que oía. Un techo, comida, un trabajo. Era más de lo que había soñado pedir. Lucía apenas pudo articular palabra. Las lágrimas que había contenido durante tantas horas finalmente rodaron por sus mejillas. «Señor, don Esteban, no sé qué decir. Sí, por supuesto que sí. Es más que justo. Es una bendición». Intentó secarse las lágrimas, avergonzada. «Disculpe, es solo que ha sido un día muy largo». Don Esteban le pasó una servilleta. «No hay nada que disculpar, hija. Las lágrimas limpian el alma. Y por lo que veo, la tuya necesitaba una buena limpieza». Su tono era paternal, sin rastro de lástima, solo de comprensión. «El cuarto está al fondo del patio. Necesita una barrida, pero las camas están hechas». Le entregó una llave de latón. «Ve, instálate. Dale un baño a esos niños. Descansen hoy. Mañana empezamos». Lucía tomó la llave como si fuera un tesoro. «No, don Esteban, quiero empezar ahora. Déjeme limpiar el cuarto yo misma y déjeme prepararle el almuerzo a usted. Por favor, necesito sentirme útil». Esteban la estudió por un momento y luego sonrió. «Eres fuerte. Tienes el espíritu de Javier en ti». «Oh, perdona, lo siento». Lucía negó con la cabeza. «No, está bien. Lo conocía, ¿verdad?» «Sí, lo conocía», dijo Esteban en voz baja. «Un buen muchacho, trabajador. Vino aquí un par de veces a arreglar una tubería rota. Siempre hablaba de su esposa y sus niñas. Decía que eras la mejor cocinera de Tucson. Me alegra ver que no exageraba sobre tu fuerza».
Saber que Javier había estado allí, que había una conexión, hizo que el lugar se sintiera aún más como un refugio. «Vayan, pues», dijo Esteban. «El cuarto es el número 10, al fondo, junto al jardín de hierbas. Las sábanas limpias están en el armario del pasillo». Lucía asintió. «Brenda, Leticia, vamos a ver nuestra nueva casa». Las niñas, al oír la palabra casa, corrieron detrás de ella. El cuarto era exactamente como Esteban lo había descrito. Pequeño, sencillo, pero impecable. 2 camas de madera, un armario, un baño limpio y una ventana que daba a un pequeño jardín lleno de romero y albahaca. Mientras Lucía barría el polvo ligero del suelo, Brenda y Leticia saltaron sobre una de las camas. «¡Es suave, mamá! ¡Es suave!», gritó Leticia, riendo por primera vez en 2 días. La risa de su hija fue el sonido más hermoso que Lucía había oído en meses. Sintió como un nudo gigantesco de tensión comenzaba a deshacerse en su pecho. No era perfecto, no era su hogar, pero era seguro. Dejó a las niñas jugando tranquilamente y a Mauricio durmiendo en un cajón que había acondicionado como cuna improvisada, y regresó a la cocina. «Don Esteban», dijo, sintiéndose más segura, «por favor, déjeme cocinar. ¿Qué le gustaría?». Esteban sonrió. «Sorpréndeme, Lucía. Hay pollo en el refrigerador y verduras frescas en la cesta. Muéstrame esa mano especial de la que tanto hablaba Javier». Lucía se lavó las manos y se ató un delantal que encontró colgado. Al principio, sus movimientos eran tímidos, inseguros en una cocina que no era la suya. Pero pronto, el instinto se hizo cargo. Encontró ajo, cebollas, tomates, vio el jardín de hierbas fuera de la ventana y salió a cortar un poco de orégano fresco y tomillo. El aroma de las hierbas en sus manos la centró, la conectó con algo profundo y familiar. Recordó a su abuela enseñándole a cocinar en su pequeño pueblo de Sonora. Decidió hacer algo sencillo, pero lleno de sabor. Un pollo guisado con verduras y una salsa de tomate rústica, sazonado con las hierbas frescas. Mientras picaba las verduras, sus manos se movían con una habilidad que había olvidado que poseía. El trabajo físico, el acto de crear, era terapéutico. Cada corte del cuchillo parecía cortar también un poco de su desesperación. Puso a hervir una olla de arroz, añadiendo un diente de ajo y un chorrito de aceite de oliva. Don Esteban se sentó en un rincón de la cocina, bebiendo su café y observándola trabajar. No interfería, solo observaba. Vio la eficiencia en sus movimientos, la limpieza con la que trabajaba, la forma en que probaba la sazón. Vio a una profesional, no a una aficionada. La cocina empezó a llenarse de un aroma delicioso, cálido y hogareño. Era un olor que la posada no había tenido en mucho tiempo. Cuando el guiso estuvo listo, Lucía sirvió un plato generoso para don Esteban y uno para ella. Se sentaron juntos en la gran mesa de madera. Esteban tomó el primer bocado, masticó lentamente, sus ojos cerrados. Luego abrió los ojos y miró a Lucía. No dijo nada durante un largo minuto. Lucía sintió un nudo de nervios. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si había usado demasiada sal? «Hija», dijo Esteban finalmente, su voz un poco ronca, «Javier no te hizo justicia». Lucía frunció el ceño. «¿Señor? Dijo que eras la mejor cocinera de Tucson. Se equivocó. Eres la mejor cocinera de todo Arizona». Dejó escapar una risa corta. «Esto, Lucía, esto es comida de verdad. Esto es comida con alma». Tomó otra cucharada. «Esto es exactamente lo que el descanso necesitaba». Lucía sintió que se sonrojaba, un calor que no tenía nada que ver con la estufa. Era orgullo. Hacía tanto tiempo que no se sentía orgullosa de sí misma. «Gracias, don Esteban. Es solo un guiso sencillo». «No, Lucía, no es sencillo, es honesto». Terminaron de comer en un silencio cómodo. Lucía luego preparó platos más pequeños y los llevó a su cuarto para sus hijas, que comieron con entusiasmo. Esa noche, por primera vez en 6 meses, Lucía se acostó en una cama limpia y sintió que podía respirar. Bañó a sus hijos en una ducha caliente, vio a Brenda y Leticia dormirse en la cama contigua, sus rostros relajados, sin miedo.
Acunó a Mauricio hasta que se durmió. Antes de apagar la luz, miró por la ventana el patio iluminado por la luna. No era su casa, pero por primera vez desde la muerte de Javier se sentía a salvo. Los días se convirtieron en semanas. Lucía se adaptó a una nueva rutina agotadora pero gratificante. Se despertaba antes del amanecer, a las 4 de la mañana, para preparar el café y el desayuno para los huéspedes de la posada. Hacía huevos rancheros, chilaquiles sencillos y pan francés con una mermelada de fresa casera cuya receta le enseñó don Esteban. Los huéspedes, en su mayoría viajeros de paso y trabajadores, empezaron a dejar comentarios elogiosos sobre la comida. Después del desayuno venía la limpieza. Cambiaba sábanas, fregaba suelos, limpiaba baños. Era un trabajo duro, físico, que le dejaba los músculos adoloridos al final del día. Pero mientras trabajaba, su mente se mantenía ocupada. Y lo más importante, sus hijas estaban seguras. Durante la mañana, mientras ella limpiaba, Brenda y Leticia jugaban en el patio. Esteban las vigilaba, enseñándoles los nombres de las plantas o contándoles historias de cuando era joven. El patio se convirtió en el universo de las niñas. Antes, en casa de tía Carmen, tenían prohibido hacer ruido. Se la pasaban encerradas en el cuarto, susurrando. Aquí, don Esteban las animaba a correr. El sonido de los niños es la música de un hogar, decía. Pronto, las risas de Brenda y Leticia se escuchaban por toda la posada. Empezaron a sonreír de nuevo. Leticia, que había estado tan callada y asustada, volvió a ser la niña parlanchina que era antes. Lucía también empezó a cambiar. El trabajo físico le devolvió la fuerza a sus brazos. El sol de Arizona, que antes la había castigado en la carretera, ahora le daba un brillo saludable mientras cuidaba el jardín de hierbas. Don Esteban le dio ropa vieja de su difunta esposa, y aunque le quedaba un poco grande, estaba limpia y era digna. Dejó de ser la figura fantasmal del espejo de la gasolinera. Volvía a ser Lucía. Una tarde, un huésped difícil, un vendedor que se quejaba de todo, probó el almuerzo que Lucía había preparado, una simple sopa de tortilla. El hombre se quedó callado. Cuando Lucía fue a retirar el plato, el hombre la detuvo. «Señorita», dijo él, «he comido sopa de tortilla desde Texas hasta California. Esta es, sin duda, la mejor que he probado. ¿Cuál es su secreto?» Lucía sonrió. «Sin secretos, señor, solo ingredientes frescos y un poco de paciencia». Don Esteban, que escuchó la conversación desde la recepción, sintió una punzada de orgullo. Vio el potencial que Javier había visto. Lucía no era solo una buena cocinera, tenía un don. Ella cocinaba con amor, y eso no se podía enseñar. Esa noche, después de que los últimos huéspedes se retiraron, Esteban se sentó con Lucía en la cocina. «Tu comida está haciendo que la gente hable», le dijo. «La gente está contenta, don Esteban. Eso es bueno para el negocio», respondió ella limpiando la encimera. «Es más que bueno, Lucía. Es una oportunidad». Ella lo miró sin entender. «El local de al lado», dijo él, señalando hacia un pequeño edificio anexo a la posada que estaba abandonado. «Era una tienda de antigüedades, pero cerró hace años. He estado pensando, ¿qué te parecería si abrimos un pequeño restaurante?» Lucía soltó el trapo con el que estaba limpiando la encimera. La propuesta de don Esteban la tomó completamente por sorpresa. ¿Un restaurante? ¿Yo? Don Esteban, yo solo sé cocinar. No sé nada de números, ni de menús, ni de administrar un negocio. El pánico reemplazó la calma que había sentido momentos antes. Era una cosa cocinar para 8 habitaciones. Otra muy distinta era abrir un local al público. ¿Y si fracasaba? ¿Si le hacía perder a don Esteban el poco dinero que tenía? «No sé, señor. Es demasiada responsabilidad. ¿Y si la gente no viene? ¿Y si la comida no les gusta?» Las dudas la asaltaron. Todas las voces de su pasado que le decían que no era lo suficientemente buena. La voz de su tía Carmen diciéndole que solo servía para tener hijos. La voz de Ricardo,
burlándose de sus sueños tontos. Se abrazó a sí misma, sintiéndose pequeña de nuevo, como la mujer asustada en la carretera. Don Esteban esperó pacientemente a que ella terminara. Luego se acercó y puso su mano callosa sobre el hombro de ella. «Lucía, mírame». Ella levantó la vista, sus ojos llenos de miedo. «Tú no sabes de números, pero yo sí. Tú no sabes de permisos, pero yo sí. Lo único que te pido es que hagas lo que hiciste esta noche, cocinar con el alma. Del resto nos encargamos juntos». Su voz era firme, llena de una confianza que ella no sentía. «Yo no tengo dinero para invertir, don Esteban. No tengo nada». Él sonrió. «Yo tampoco tengo mucho, pero tengo este local vacío. Tengo unas mesas viejas en la bodega y tengo fe. A veces la fe es el capital más importante». Se alejó y miró por la ventana hacia el edificio abandonado. «Ese lugar ha estado muerto por 10 años. Tú tienes el don de devolverle la vida a las cosas, Lucía. Se lo devolviste a este patio. Se lo devolviste a tus hijas. Dáselo a ese local». La magnitud de su confianza en ella la dejó sin aliento. Alguien, por primera vez desde Javier, creía en ella. No la veía como una carga, sino como una oportunidad. Respiró hondo, oliendo el tomillo que aún estaba en sus manos. Recordó la promesa que se hizo a sí misma en el túnel de hormigón: sobrevivir. Pero esto era más que sobrevivir. Esto era vivir. «Está bien, don Esteban», dijo en voz baja, pero firme. «Hagámoslo. Abramos ese restaurante». La sonrisa que iluminó el rostro de don Esteban valió más que cualquier pago. Esa es la Lucía que conocí a través de Javier. Se frotó las manos, de repente lleno de energía. «Mañana mismo empezamos a limpiar. Se llamará, ¿qué te parece, el sazón de Lucía?» A ella le encantó el nombre. Sonaba a hogar, sonaba a esperanza. Por primera vez, el futuro no parecía un abismo oscuro, sino un lienzo en blanco. Esa noche, Lucía durmió profundamente. Ya no soñó con la carretera ni con la casa de su tía. Soñó con ollas de barro humeantes, con mesas llenas de gente riendo y con el aroma de su mole, el mole que Javier tanto amaba. Despertó sintiendo un propósito. Ya no era solo una sobreviviente, estaba a punto de convertirse en una luchadora. El local anexo era un desastre. Había estado cerrado durante una década y estaba lleno de polvo, telarañas y muebles rotos de la antigua tienda de antigüedades. Cuando don Esteban abrió la puerta principal, una nube de polvo los hizo toser. «Bueno», dijo Esteban mirando el caos, «tenemos trabajo por delante». A Lucía se le cayó el ánimo por un momento. Esto era mucho más que barrer un cuarto. Era una resurrección. Pero la determinación que había nacido la noche anterior era fuerte. «Está bien, empecemos por sacar todo». Se ató un pañuelo en el cabello y comenzó a arrastrar una silla rota hacia la puerta. Don Esteban, a pesar de su espalda, se puso a trabajar con ella. Incluso Brenda y Leticia, al verlos trabajar, corrieron a ayudar. «Yo puedo llevar esto, mamá», gritaba Brenda, cargando un pequeño cajón de madera. Pasaron 3 días en una labor agotadora de limpieza. Sacaron montañas de basura y polvo, fregaron las ventanas hasta que la luz del sol inundó el espacio. Era un salón pequeño, pero tenía potencial. Tenía paredes de adobe gruesas y un suelo de baldosas de terracota que, una vez limpio, brillaba con un color rojo cálido. Mientras limpiaban, descubrieron tesoros: 4 mesas de madera maciza y una docena de sillas desparejadas que solo necesitaban un poco de lija y barniz. «¿Ves, Lucía? Ya tenemos mesas», dijo Esteban, dándole la vuelta a una silla para inspeccionarla. «El universo provee cuando uno trabaja duro». Lucía se encargó de la cocina. Era pequeña, casi del tamaño de la de su cuarto, pero tenía una estufa industrial vieja y oxidada. «No sé si esto funcione, don Esteban. Llamaré a un amigo para que la revise. Tú encárgate de lo tuyo». Y Lucía se encargó de lo suyo. Mientras Esteban lijaba las sillas, ella se sentó en el suelo limpio con un cuaderno y un lápiz.
Empezó a escribir el menú. No quería nada complicado, quería comida honesta, la comida que su abuela le enseñó. Sopa de fideos, mole de pollo, enchiladas rojas y su guiso de res especial, platos que calentaban el estómago y el corazón. Solo 5 platos, don Esteban, pero serán los mejores 5 platos de la región. Él aprobó el menú con entusiasmo, sencillo y perfecto. Con el poco dinero que tenían, compraron pintura blanca y azul. Pasaron un fin de semana pintando las paredes. Lucía pintó pequeños geranios azules en los marcos de las ventanas. Las niñas ayudaron a pintar las patas de las sillas. Se convirtieron en un equipo. Mauricio dormía en su cochecito en una esquina, arrullado por el sonido del trabajo. Cuando terminaron, el lugar era irreconocible. Era luminoso, limpio y acogedor. Olía a pintura fresca y a esperanza. Don Esteban colgó un letrero de madera que él mismo talló, el sazón de Lucía. Lucía lo miró, con las manos manchadas de pintura y el corazón latiendo con fuerza. Era real. Habían construido algo de la nada. Abrimos el viernes, dijo Esteban. Que sea lo que Dios quiera. El viernes llegó más rápido de lo que Lucía hubiera querido. Pasó toda la mañana del jueves y del viernes en la cocina, preparando sus bases. El mole hervía a fuego lento durante horas, llenando toda la posada con un aroma a chocolate y chiles. Hizo el arroz, preparó las salsas y dejó las tortillas listas. Sus manos se movían con una velocidad febril, pero su mente estaba extrañamente en calma. Estaba en su elemento. «Mamá, te ves bonita», dijo Brenda cuando Lucía salió de su cuarto esa tarde. Se había puesto un vestido limpio, uno que don Esteban le había dado, y se había recogido el cabello en un moño sencillo. Se había puesto un poco de labial, un gesto que no hacía desde antes de la muerte de Javier. Se sintió como una mujer de nuevo, no solo como una sombra. «Gracias, mi amor. Ustedes también están preciosas». Había vestido a las niñas con sus mejores ropas. Don Esteban sería el anfitrión y el mesero. Lucía estaría en la cocina. Acordaron abrir a las 6 de la tarde. A las 5:55, Lucía miró por la ventanilla de la cocina hacia el salón vacío. Las 4 mesas estaban puestas con manteles sencillos y un pequeño florero con flores del jardín. «Nadie va a venir», susurró sintiendo el pánico. «¿Y si nadie viene?» «Paciencia, hija», dijo Esteban, ajustándose el corbatín. «La buena comida siempre atrae a la gente». A las 6:10, la puerta se abrió. Era el vendedor que había elogiado su sopa de tortilla semanas atrás. Venía con 2 compañeros de trabajo. «Buenas noches, Esteban. Olimos ese mole desde la carretera. ¿Es verdad que la señorita de la sopa abrió su propio local?» El hombre sonrió al ver a Lucía asomarse por la cocina. «Tráiganos 3 platos de ese mole, por favor, y una de esas sopas de tortilla para empezar». El corazón de Lucía dio un vuelco. Corrió a la cocina y empezó a emplatar. Sus manos temblaban un poco mientras servía el arroz y bañaba el pollo con la salsa oscura y brillante. Decoró el plato con semillas de sésamo, tal como le enseñó su abuela. Esteban llevó los platos a la mesa. Se hizo un silencio mientras los hombres probaban la comida. Lucía espiaba, conteniendo la respiración. Entonces el vendedor dejó caer el tenedor en el plato. Lucía pensó lo peor. Pero el hombre levantó la vista, miró directamente a Esteban y dijo: «Esteban, vas a tener que poner más mesas. Esto es una mina de oro». Sus compañeros asintieron, con la boca llena. «Increíble». 15 minutos después, una familia que se hospedaba en la posada entró, atraída por las risas. Y luego, una pareja de la gasolinera. Esa noche, Lucía no paró. Sirvió los 5 platos de su menú, una y otra vez. Cuando cerraron a las 9, habían atendido a 20 personas y habían vendido todo lo que había cocinado. Estaba agotada, empapada en sudor, pero su rostro brillaba. Don Esteban entró en la cocina, se quitó el corbatín y simplemente la abrazó. «Lo sabía, Lucía, lo sabía». Ella lloró de alivio contra su hombro.
Había funcionado. El éxito de la primera noche no fue un golpe de suerte. El vendedor se convirtió en un cliente habitual y cada vez que pasaba por Tucson traía a más gente. «Tienen que probar la comida de Lucía», decía. «Es como la de mi abuela, pero mejor». La fama de El Sazón de Lucía comenzó a crecer. Primero entre los viajeros de la carretera, luego poco a poco entre la gente del pequeño pueblo de Marana. Los fines de semana, las 4 mesas se llenaban 2 veces por noche. Don Esteban tuvo que contratar a una muchacha del pueblo, Sofía, para que ayudara a lavar los platos, porque Lucía no daba abasto. Con Sofía en la cocina, Lucía podía concentrarse en cocinar y Esteban podía manejar el salón. La posada también se benefició. La gente venía a cenar y decidía quedarse a dormir solo para probar los desayunos de Lucía. Lucía empezó a ganar un sueldo real. Ya no era solo techo y comida. Don Esteban insistió en pagarle un porcentaje de las ganancias del restaurante, además de su sueldo por la posada. «Es tu sazón, Lucía, es tu talento, es lo justo». La primera vez que recibió un sobre con una cantidad significativa de dinero, Lucía no supo qué hacer. Se sentó en su cama, contando los billetes una y otra vez. Al día siguiente, hizo algo que había soñado hacer durante meses. Llevó a Brenda y Leticia a una tienda en Marana y les compró zapatos nuevos. Los que tenían estaban rotos, con las suelas desgastadas por la caminata en la carretera. Les compró vestidos nuevos, no de segunda mano, sino nuevos. Y compró pañales de buena calidad para Mauricio y un frasco grande de leche de fórmula. Se sintió poderosa. «Mamá, mira, tienen luces», gritó Leticia, dando pisotones en el suelo con sus zapatitos nuevos que se iluminaban al caminar. Brenda, más reservada, simplemente abrazó su vestido nuevo contra el pecho, con una sonrisa tímida que no abandonó su rostro en todo el día. Ver esa alegría, una alegría simple y pura que ella había podido proporcionar, borró meses de dolor y humillación. Compró ingredientes que antes consideraba un lujo. Empezó a experimentar. Añadió un 6º plato al menú, carne asada estilo Javier, en honor a su esposo. Era un plato que él solía preparar los domingos. Fue un éxito instantáneo. Cocinar ya no era solo un trabajo, era su forma de honrar su pasado y construir su futuro. Estaba agotada, sí. A veces, cuando finalmente se acostaba a las 11 de la noche, sentía que no podía mover un músculo más. Pero era un cansancio diferente al de la casa de tía Carmen. No era el cansancio de la desesperanza, era el cansancio bueno, el cansancio de haber luchado, de haber creado algo y de haber ganado. Estaba construyendo una vida para sus hijos, con sus propias manos. Una tarde, mientras preparaba la masa para las tortillas, Lucía se encontró tarareando una vieja canción. Hacía años que no tarareaba. Estaba sola en la cocina del restaurante. El sol de la tarde entraba por la ventana limpia. Mauricio dormía en un corralito que Esteban había comprado. De repente, la imagen de su tía Carmen apareció en su mente, tan clara como si estuviera allí. Fue un recuerdo de la última Navidad que Javier vivió. Lucía había pasado todo el día cocinando. Había hecho tamales, pozole y un flan especial. Estaba orgullosa de su cena. Cuando tía Carmen y Ricardo llegaron, apenas probaron la comida. «Demasiado picante, Lucía», dijo Carmen, arrugando la nariz. «Y el flan está dulce». Ricardo fue peor. «Javier, no sé por qué te esfuerzas, primo. Ella es una cocinera de rancho. Nunca tendrá clase». Javier la había defendido, por supuesto, pero el comentario la hirió profundamente. El recuerdo fue tan vívido que Lucía dejó de amasar. «Cocinera de rancho», susurró. Miró a su alrededor. Estaba en su propia cocina, una cocina limpia, respetada. La gente conducía kilómetros para comer su comida de rancho. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Tenías razón, Ricardo», dijo al aire. «Soy una cocinera de rancho, y gracias a Dios por ello». La humillación se había transformado en orgullo. Se dio cuenta de que el dolor que le habían causado ya no tenía poder sobre ella.
Habían intentado definirla por su pobreza, por su falta de clase, pero ella se había redefinido a sí misma por su trabajo, su talento y su resiliencia. El veneno que le habían dado, ella lo había convertido en medicina. Sintió una inmensa gratitud por don Esteban, por haber visto más allá de su ropa sucia y su desesperación. Sintió la presencia de Javier tan fuerte en ese momento. Casi podía oír su risa. «Les ganaste, mi amor», pareció decirle él. «Sabía que lo harías». Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Se secó la cara con el dorso de la mano, dejando una mancha de harina. Ya no era la víctima, era la dueña de El Sazón de Lucía. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, si estás sintiendo el orgullo de Lucía como si fuera el tuyo, deja tu me gusta ahora mismo. Y no te vayas, porque el destino apenas está calentando motores, y lo que viene ahora es aún más emocionante. Lucía volvió a su masa, amasando con más fuerza que antes. Cada movimiento era una declaración. «Soy fuerte, estoy aquí, y no me voy a caer». El restaurante se estaba preparando para otra noche ocupada. No sabía que esa noche entre los clientes entraría la persona que le recordaría que su corazón, además de ser de madre, también era de mujer. La noche estaba más ocupada de lo habitual. Un grupo de motociclistas había parado en la posada y el restaurante estaba lleno de risas y el sonido de cubiertos. Lucía estaba en la cocina, moviéndose como un torbellino entre la estufa y la barra de servicio. «Sofía, 2 moles para la mesa 3. Esteban, necesito más platos limpios». Estaba en su zona de confort, controlando el caos con una gracia que había descubierto en sí misma. La puerta del restaurante se abrió, pero Lucía no levantó la vista. Oyó a don Esteban saludar al recién llegado. «Buenas noches, bienvenido a El Sazón de Lucía. ¿Mesa para 1? «Sí, gracias», respondió una voz masculina, tranquila y profunda. «Huele increíble aquí. Me han dicho que tienen una carne asada que cambia la vida». Esteban rió. «Ha oído bien. Siéntese, por favor. Le traigo el menú». Lucía finalmente levantó la vista para ver quién había entrado. Era un hombre de unos 35 años, alto, con el cabello oscuro y ojos amables. Llevaba una camisa de mezclilla limpia y vaqueros. No era un viajero, parecía local, pero lo que más le llamó la atención fue su sonrisa. Le sonrió brevemente a Esteban, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Había algo familiar y bondadoso en él. «Lucía, una carne asada estilo Javier para la mesa 4», cantó Esteban. Lucía asintió y se puso a trabajar. Preparó el plato con su esmero habitual. Era el plato más personal de su menú. Mientras lo cocinaba, no pudo evitar sentir una extraña curiosidad por el hombre de la mesa 4. Observó discretamente mientras Esteban le servía el plato. El hombre, que se llamaba Hugo, cortó un trozo de carne, lo masticó y su expresión cambió. Dejó el tenedor y miró a Esteban. «Señor», dijo, su voz baja pero clara, «he tenido un restaurante de carnes en Nogales durante 10 años, y esto es perfección. ¿Quién cocina aquí?» Esteban señaló con orgullo hacia la cocina. «La dueña, Lucía». Hugo miró hacia la ventanilla y sus ojos se encontraron con los de Lucía. Ella se sonrojó y apartó la mirada rápidamente, pero no antes de ver la admiración en sus ojos. No era la mirada de lástima a la que estaba acostumbrada, ni la mirada de juicio de su antigua familia. Era respeto. Hugo levantó su vaso de agua hacia ella en un brindis silencioso. Lucía sintió un aleteo en el estómago que no tenía nada que ver con los nervios del servicio. Terminó su cena lentamente, saboreando cada bocado. Cuando fue a pagar, Lucía estaba en la caja registradora contando el dinero. «Señora», dijo él, «mi nombre es Hugo, y esa fue la mejor carne asada que he comido desde que mi padre vivía». «Gracias, señor. Era la receta de mi esposo», dijo ella, sin saber por qué compartía ese detalle. «Él era un hombre afortunado», dijo Hugo en voz baja, «no solo por la comida». La miró directamente a los ojos, y Lucía sintió que se quedaba sin aire. Pagó la cuenta,
dejó una propina muy generosa y se dirigió a la puerta. «Espero volver pronto, Lucía». «Buenas noches, Hugo». Vio cómo se alejaba en una camioneta impecable. Esa noche, mientras limpiaba, el nombre Hugo resonaba en su mente. Hugo volvió 3 días después. Esta vez no vino a la hora de la cena, sino a media tarde, cuando el restaurante estaba vacío. Lucía estaba sentada en una de las mesas ayudando a Brenda con la tarea de matemáticas. Levantó la vista sorprendida cuando él entró. «Señor Hugo, buenas tardes. La cocina está cerrada hasta las 6. Él sonrió quitándose el sombrero. «Por favor, llámame Hugo». «Y no vengo a comer, Lucía». «Bueno, no exactamente». Traía una caja de madera en la mano. «Vengo como colega. Soy dueño de El Toro, un pequeño asador en Nogales. Paso por esta carretera 2 veces por semana para ver a mis proveedores en Phoenix. Y quería saber quién era la competencia». Su sonrisa era cálida y desarmante. «No creo que yo sea competencia para usted», dijo Lucía riendo nerviosamente. «Soy muy pequeña». «A veces las cosas pequeñas son las mejores», dijo él. Puso la caja sobre la mesa. «Le traje esto. Es un queso añejo de un rancho cerca de mi casa. Pensé que le gustaría probarlo». Era un gesto simple, de profesional a profesional, pero se sintió como algo más. No tenía que molestarse. «Gracias». Abrió la caja. El aroma era fuerte y delicioso. «Huele maravilloso. Irá perfecto con sus tortillas», dijo él. Se hizo un silencio, pero no era incómodo. Hugo miró a Brenda, que lo observaba con curiosidad. «¿Es tu hija?» «Sí, ella es Brenda. Y aquella es Leticia y el bebé es Mauricio». Leticia se asomó tímidamente desde la cocina. Hugo se arrodilló para estar a la altura de Brenda. «Hola, Brenda, me llamo Hugo. ¿Qué estás estudiando?» «Matemáticas no me gustan», dijo ella, honesta. Hugo rió. «A mí tampoco me gustaban, pero son útiles, especialmente si quieres asegurarte de que a tu mamá no le hagan trampa con las cuentas». Brenda sonrió. Hugo tenía una forma de hablar con los niños que era natural y respetuosa. Se quedaron hablando durante casi 1 hora. Hugo le contó sobre su restaurante, cómo lo había heredado de su padre. Lucía le contó vagamente cómo había empezado con don Esteban. Él no hizo preguntas invasivas, solo escuchaba. Había una calma en él, una solidez que le recordaba a Javier, pero era diferente, era más suave, más sereno. «Bueno, debo irme, tengo proveedores que ver». Se levantó. «Lucía, fue un placer, y en serio, esa carne asada. Si alguna vez necesita un proveedor de carne de buena calidad, llámeme, esta es mi tarjeta». Le dio una tarjeta. «Le conseguiré un mejor precio que el que está pagando ahora». «Gracias, Hugo, eso es muy amable». «De nada. Nos vemos la próxima semana. Adiós, Brenda. Sigue con esas matemáticas». Cuando se fue, Lucía se quedó mirando la tarjeta en su mano. El Toro asador, Hugo Contreras, propietario. Sofía, la ayudante de cocina, salió y le dio un codazo juguetón. «Qué guapo, ¿no, jefa? Y te trajo un regalo». Lucía se sonrojó. «Es solo un colega. Es amable». Pero mientras guardaba la tarjeta, no pudo evitar sentir que algo importante acababa de suceder. Habían pasado 4 meses desde que llegaron a la posada. Con las ganancias del restaurante, Lucía había ahorrado cada centavo. Don Esteban la había ayudado a abrir una cuenta bancaria. Su primer objetivo, su sueño más grande en ese momento, era simple: que sus hijas volvieran a la escuela. Brenda ya había perdido casi 1 año de clases y Lucía temía que se retrasara demasiado. Averiguó sobre la escuela primaria local en Marana. Era pequeña, pero tenía buena reputación. Un día reunió su coraje y sus ahorros y fue a inscribirlas. Llevó sus certificados de nacimiento y el poco dinero que había ahorrado. La directora, una mujer amable llamada señora Ortiz, la escuchó con paciencia. «Sus hijas son bienvenidas aquí, señora Morales. La educación pública es un derecho. Lo sé, pero quiero que tengan todo lo que necesitan: uniformes, útiles,
No quiero que se sientan diferentes, dijo Lucía recordando su propia infancia de carencias. La señora Ortiz asintió. El uniforme es sencillo, un polo azul y pantalones caqui, y aquí está la lista de útiles. Lucía miró la lista. Era larga. Lápices, cuadernos, colores, una mochila. Su corazón se apretó. ¿Tendría suficiente? Ese fin de semana, Lucía y don Esteban fueron a Tucson. Fueron a una tienda grande. Lucía, con la lista en la mano, compró todo. 2 mochilas idénticas, 2 juegos de uniformes para cada una, cajas de lápices, todo. Fue el día de compras más feliz de su vida. Gastó casi la mitad de sus ahorros, pero no le importó. Era una inversión. Era el futuro de sus hijas. El lunes por la mañana fue el gran día. Lucía despertó a las niñas temprano, las ayudó a vestirse con sus uniformes nuevos y almidonados. Peinó el cabello de Brenda en 2 trenzas apretadas y el de Leticia en una cola de caballo. Se veían normales. Se veían como cualquier otra niña. «Se ven tan grandes», dijo Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Y si no les caigo bien a los otros niños, mamá?», preguntó Brenda, de repente nerviosa. Lucía se arrodilló frente a ella. «Eres inteligente, amable y fuerte. ¿Cómo no les vas a caer bien? Solo sé tú misma y cuida a tu hermana». «Siempre», dijo Brenda. Lucía las tomó de la mano y con Mauricio en su portabebé las acompañó hasta la parada del autobús escolar, que ahora paraba justo frente a la posada. Vio cómo subían al gran autobús amarillo. Leticia miraba por la ventana, asombrada. Brenda se sentó derecha, luciendo seria y responsable. El autobús se alejó. Lucía se quedó allí de pie, mucho después de que el autobús desapareciera. Lloró lágrimas de un orgullo tan profundo que dolía. Sus hijas estaban a salvo, estaban alimentadas. Y ahora estaban en la escuela. Lo había logrado. Volvió a la posada sintiéndose 10 pies más alta. Don Esteban la esperaba con una taza de café. «Lo hiciste, Lucía». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Lo hicimos, don Esteban». Ese día, cocinó con una energía renovada. El futuro que antes era aterrador, ahora estaba lleno de posibilidades. Hugo se convirtió en una visita constante cada martes por la tarde. Fiel a su palabra, se convirtió en el principal proveedor de carne para el sazón de Lucía y siempre conseguía el mejor precio. «Trato de colega», decía con una sonrisa. Pero sus visitas nunca eran solo de negocios. Siempre se quedaba un rato, bebiendo un café mientras Lucía preparaba el servicio de la cena, y nunca llegaba con las manos vacías. A veces traía un chocolate especial de nogales para Lucía, otras veces traía libros para colorear o pequeños juguetes para las niñas. Brenda y Leticia comenzaron a esperar sus visitas. «¿Viene Hugo hoy?», preguntaban cada martes. Incluso Mauricio, que ya empezaba a gatear, sonreía y balbuceaba cuando oía su voz profunda. Hugo lo levantaba en el aire y el bebé reía a carcajadas. Lucía observaba estas interacciones con una mezcla de calidez y miedo. Su corazón, que ella creía cerrado para siempre después de Javier, empezaba a sentir cosas. Le gustaba la forma en que Hugo la escuchaba, cómo le pedía su opinión sobre el negocio. «Tú tienes el don, Lucía, yo solo sé de carne, pero tú sabes de gente». Él la hacía sentir inteligente y capaz. Una tarde, mientras hablaban, Lucía se cortó el dedo picando cebollas. No fue un corte grave, pero sangraba mucho. «¡Ay!», exclamó soltando el cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, Hugo estaba a su lado. «Tranquila, déjame ver». La llevó al fregadero, abrió el grifo de agua fría y sostuvo la mano de ella bajo el chorro. Su toque era firme y gentil. «Está limpio, no es profundo», dijo él, su voz tranquila calmándola. «Sofía, tienes un botiquín». Sofía trajo una pequeña caja. Hugo limpió la herida con cuidado y le puso una venda. Durante todo el proceso, sus manos nunca temblaron. Lucía estaba muy consciente de su cercanía, del olor a jabón y especias que él desprendía. «Gracias», susurró ella, sintiendo el calor subirle al rostro. «No hay de qué», dijo él, sin soltarle la mano todavía.
La miró a los ojos. Tienes que tener más cuidado. Estas manos valen oro. Se quedaron así un segundo, el mundo reducido a la pequeña cocina. El ruido de los niños jugando afuera pareció desvanecerse. Hugo soltó su mano lentamente. Bueno, debo irme, pero su mirada se demoró. Don Esteban, que había observado la escena desde el mostrador, sonrió para sus adentros. Conocía a Hugo Contreras desde que era un niño. Sabía que era un hombre bueno, un hombre trabajador que había perdido a su propia esposa por una enfermedad hacía 3 años. Vio la forma en que Hugo miraba a Lucía y la forma en que ella, a pesar de su miedo, empezaba a mirarlo a él. El destino, pensó Esteban, sí que sabe mover sus piezas. La tragedia golpeó una noche de sábado. El restaurante estaba lleno, con cada mesa ocupada y gente esperando afuera. Lucía estaba en medio del servicio más ocupado que habían tenido. 4 moles, 2 carnes asadas, gritó Esteban. Lucía se giró para meter la carne en el horno y... nada. El horno estaba frío. La llama piloto se había apagado. Intentó volver a encenderlo. Nada. La estufa principal también empezó a fallar. «¡No puede ser! ¡No! ¡Ahora!», gritó Lucía, golpeando el metal con frustración. «Don Esteban, el gas. Creo que el horno murió». El pánico la inundó. Tenía una docena de pedidos pendientes. Los clientes empezaban a impacientarse. «Tranquila, Lucía. Voy a revisar el tanque de propano». Esteban corrió afuera, pero volvió minutos después con el rostro pálido. «No es el tanque, es la línea, o el horno mismo. Está roto». Las lágrimas de frustración brotaron en los ojos de Lucía. «Se acabó. Vamos a perder a todos los clientes. Se acabó». Estaba a punto de tener un ataque de pánico. En ese momento, Hugo entró por la cocina trasera. Venía a dejar una entrega tardía. Vio el caos, la cara de Lucía y la estufa muerta. «Lucía, ¿qué pasa?» «Se rompió». «Hugo, se rompió el horno, en medio del servicio». Hugo no perdió un segundo. «¿Dónde está la caja de herramientas de Esteban?» «Sofía, ve al salón. Diles a todos que la comida tardará un poco, pero que la casa invita las bebidas». Su voz era pura autoridad tranquila. «Esteban, ayúdame a mover esto». En 5 minutos, Hugo estaba de espaldas en el suelo sucio, con la mitad de su cuerpo debajo de la vieja estufa industrial. «Es el termopar», dijo, su voz ahogada. «Está completamente quemado. No hay reparación posible esta noche». Lucía se apoyó contra la pared, sintiendo la derrota. «Estamos acabados». Hugo salió de debajo del horno, con la cara manchada de grasa. «No, no lo están». Miró a su alrededor. «Mi restaurante está cerrado los domingos. Voy a ir a Nogales ahora mismo. Sacaré mi horno de respaldo y lo traeré». Lucía lo miró. «¿Qué? ¿Ahora?» «Hugo, eso es un viaje de 4 horas, ida y vuelta, y 4 horas de instalación. Estarás lista para el servicio de mañana», dijo él, como si fuera la cosa más simple del mundo. Se limpió las manos en un trapo. «Un colega no deja que otro colega se hunda, y además...» hizo una pausa. «Me prometí a mí mismo que comería tus enchiladas mañana». Antes de que Lucía pudiera protestar, él ya estaba saliendo por la puerta. «Volveré antes del amanecer». Lucía se quedó allí, atónita. Don Esteban se acercó a ella. «Te lo dije, Lucía, hay gente más dura que el desierto. Pero también hay gente más bondadosa que un oasis». Esa noche, mientras pedía disculpas a los clientes que se iban, Lucía no se sintió derrotada. Se sintió sostenida. Por primera vez, no estaba luchando sola. Lucía no durmió esa noche. Después de limpiar el desastre en la cocina y asegurarse de que Sofía se fuera a casa, se sentó en la oscuridad del restaurante con don Esteban. Hicieron una cafetera. El silencio en la posada era pesado. Cada vez que oía un camión en la carretera, su corazón saltaba, solo para decepcionarse. ¿Cree que estará bien?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «Es un viaje peligroso de noche. Las carreteras de montaña». No se atrevió a terminar la frase.
Hugo es un hombre del desierto, conoce esos caminos como la palma de su mano, la tranquilizó Esteban, aunque él también miraba la puerta con preocupación. Lo que está haciendo no es algo que hace un colega, Lucía, es algo que hace un hombre bueno. Ella asintió, incapaz de hablar. Se sentía abrumada por la culpa. Su horno roto, su problema, lo había puesto a él en peligro. ¿Por qué alguien haría tanto por ella? Pensó en Ricardo y en su tía Carmen, en cómo la habían echado a la carretera sin mirar atrás. Habían compartido la sangre de Javier y no les importó si sus hijos vivían o morían. Y ahora, este hombre, un casi extraño, estaba cruzando el estado en mitad de la noche por ella, por un horno. Se dio cuenta de que la familia no siempre es la sangre que compartes, sino las personas que aparecen cuando estás sangrando. Se levantó y empezó a preparar la masa para las enchiladas que le había prometido. Debe estar preparado, le dijo a Esteban, más para convencerse a sí misma. Cuando vuelva tendrá hambre. Amasar la consoló. El ritmo familiar de sus manos trabajando. Hizo la salsa roja desde cero, un poco más picante, como sabía que a él le gustaba. Era lo único que podía hacer además de esperar. El reloj de la cocina marcó las 3, luego las 4 de la mañana. El cielo empezaba a palidecer, pasando de negro a un azul índigo. Lucía estaba limpiando la estufa por tercera vez. La ansiedad la hacía incapaz de quedarse quieta. ¿Y si tuvo un accidente? ¿Y si no vuelve? Calma, hija. La fe mueve montañas y también mueve hornos viejos, dijo Esteban. Justo cuando el primer rayo de sol golpeaba el letrero de El Sazón de Lucía, oyeron el rugido de un motor pesado. Una camioneta con un remolque se detuvo frente a la cocina. Era Hugo. Su rostro estaba pálido de agotamiento, cubierto de sudor frío y grasa. Tenía ojeras oscuras, pero cuando vio a Lucía salir corriendo, le sonrió. «Te dije que volvería», dijo. «Ahora, ¿me ayudas a bajar esta cosa?» Lucía sintió ganas de llorar de alivio. «Pensé que...» «No pensaras», la interrumpió él suavemente. «Vamos a trabajar. Tienes un servicio de domingo que dar». Juntos, con don Esteban, empujaron, tiraron y conectaron el horno de respaldo. Era más nuevo y más grande que el anterior. A las 7 de la mañana, la llama piloto se encendió con un sonido satisfactorio. El restaurante estaba salvado. Mientras el horno nuevo se calentaba, Lucía empujó a Hugo hacia una silla. «Siéntate, ahora». Su voz no admitía discusión. «No te muevas». Él estaba tan cansado que obedeció sin protestar. Ella se movió rápidamente por la cocina, que ahora volvía a ser su reino. Puso las tortillas en el comal, las bañó en la salsa roja que había preparado durante la noche y las rellenó de queso. El olor de las enchiladas llenó la cocina. Le sirvió un plato enorme, humeante, con frijoles refritos y un huevo estrellado encima, y una taza de café negro y cargado. «Come», le ordenó. Hugo la miró. Vio la preocupación genuina en sus ojos, el alivio y algo más, algo tierno. Tomó el primer bocado, cerró los ojos. «Lucía», dijo con la boca llena, «esto vale cada kilómetro. Valdría el doble de kilómetros». Comió como un hombre hambriento, y Lucía se sentó frente a él, su primera pausa real en 24 horas. Lo observó. Vio las manos fuertes, manchadas de grasa por ayudarla. Vio la amabilidad en sus ojos cansados. Vio a un hombre que cumplía sus promesas. «Gracias, Hugo. No sé cómo voy a pagarte esto. El horno, el viaje». Él dejó el tenedor. «No me debes nada, Lucía, te lo dije. Era un trato de colegas». «Eso no fue un trato de colegas, eso fue otra cosa». «Sí», dijo él, mirándola fijamente. «Lo fue». Se hizo un silencio denso. Don Esteban había desaparecido discretamente, dándoles espacio. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban entre ellos. «¿Por qué lo hiciste, Hugo? ¿La verdad?» Él suspiró, dejando la taza de café. «Conduciendo esta noche, tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en mi esposa, Clara. Ella murió hace 3 años. Cáncer. Fue rápido.
A Lucía se le contrajo el corazón. No sabía que él también era viudo. Lo siento mucho, Hugo. Está bien. Lo que quiero decir es que durante mucho tiempo sentí que mi vida también se había acabado. Mi restaurante era solo trabajo, nada más. Y entonces entré aquí esa noche y probé tu comida. Y te vi a ti con tus hijos y vi cómo luchabas. Me recordaste cómo se siente tener un propósito, cómo se siente la vida. Se inclinó sobre la mesa. No conduje toda la noche por un horno, Lucía. Conduje porque no podía soportar la idea de que esa luz que tienes, la que te hace luchar, se apagara. Conduje porque me estoy enamorando de ti, Lucía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucía sintió que dejaba de respirar. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. Lucía se quedó sin palabras. ¿Enamorándose de ella? La miró, buscando cualquier señal de broma, pero sus ojos eran completamente serios y también un poco asustados, como si temiera su reacción. Hugo, se pasó las manos por el delantal. Mi vida es un desastre. Tengo 3 hijos. Apenas estoy saliendo a flote. La sombra de Javier cruzó su mente. ¿Estaba traicionando su memoria? No estoy pidiendo nada, dijo él rápidamente levantando las manos. No te estoy pidiendo que olvides a Javier. Un amor como ese nunca se olvida. Te estoy diciendo lo que siento. Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Y ver cómo cuidas de tus hijos y cómo has construido esto de la nada. Solo quiero estar cerca de eso. Quiero ayudarte. Si me dejas. Lucía lo miró. Vio al hombre que jugaba con sus hijos, al que le traía queso, al que le vendó el dedo, al que condujo 8 horas en la noche. No era una amenaza, era un refugio. Yo no sé si estoy lista para eso, Hugo. Mi corazón todavía está roto en muchos pedazos. Lo sé, dijo él suavemente. Entonces déjame ayudarte a recoger los pedazos. No tienes que hacerlo sola. Se levantó y llevó su plato vacío al fregadero. Tengo que volver a Nogales. Mi propio restaurante abre esta noche. Se acercó a ella. Dudó un segundo y luego, en lugar de abrazarla, solo puso su mano sobre su hombro. El mismo gesto que don Esteban había usado. Un gesto de apoyo. ¡Piénsalo! El horno es un regalo, sin condiciones. Nos vemos el martes, como siempre. Y se fue. Lucía se quedó en la cocina, su corazón latiendo como un tambor. Sintió miedo, sí, pero también sintió algo que creía muerto, un cosquilleo de esperanza. ¿Era posible volver a amar? ¿Era posible tener un compañero de nuevo? Miró el horno nuevo y brillante. Era una prueba sólida de que los milagros, o al menos los actos de bondad increíbles, existían. Ese domingo, el restaurante tuvo el mejor servicio de su historia. El nuevo horno funcionaba a la perfección. Lucía cocinó con una energía que sorprendió incluso a Sofía. Mientras servía sus enchiladas, una parte de ella ya estaba esperando que llegara el martes. El sazón de Lucía no solo había salvado a su familia, parecía que también estaba empezando a salvarla a ella. Don Esteban la observó desde lejos. Vio una nueva luz en sus ojos, una que no era solo de orgullo, sino de anticipación. Sonrió. Javier había sido un buen hombre, pero Hugo era el hombre que Lucía necesitaba para el después. Y el después, finalmente, había llegado. El martes llegó, y Hugo apareció como siempre. Pero algo había cambiado. La tensión de la confesión del domingo había dado paso a una comodidad tímida. «Hola, Lucía. Hola, Hugo». Trajo sus entregas de carne y luego se sentó a la mesa de la cocina. Esta vez, Brenda corrió hacia él y le mostró su boleta de calificaciones. «Saqué un 9 en matemáticas, Hugo, como dijiste». Hugo la levantó en el aire. «Sabía que lo harías, campeona. Esto merece una celebración». Miró a Lucía. «¿Qué te parece si este domingo, mi día libre, llevo a las niñas a pescar al lago que está cerca? Y a ti también, ¿claro?» Lucía dudó. Sería la primera vez que pasaban tiempo juntos fuera de la posada. «Mamá, di que sí, pescar», suplicó Brenda. Lucía miró la cara de felicidad de su hija y asintió. «Está bien. El domingo fue mágico».
Hugo llegó temprano con una cesta de picnic preparada por él. Condujeron hasta un pequeño lago tranquilo. Hugo fue paciente, enseñando a Brenda y Leticia a poner la carnada en el anzuelo, a lanzar la línea. Leticia gritó de emoción cuando atrapó un pez diminuto que devolvieron al agua. Era la primera vez que hacían algo como familia desde antes de Javier. Mientras los niños jugaban en la orilla, Lucía y Hugo se sentaron en una manta. «Gracias por esto», dijo ella. «Hacía mucho tiempo que no las veía tan felices, tan libres. Ellas son fáciles de hacer felices, solo necesitan sentirse seguras y te tienen a ti. Y ahora te tienen a ti», dijo ella en voz baja. Él la miró. «¿Eso te molesta?». Ella negó con la cabeza. Me alegra». Se acercó un poco más. Esta vez buscó su mano y la tomó. Sus dedos se entrelazaron. Se sintió correcto, se sintió cálido. No dijeron nada durante mucho tiempo, solo observaron a los niños jugar. Mauricio gateaba por la manta riendo. De repente, el bebé se puso de pie, tambaleándose. Se aferró a la pierna del pantalón de Hugo, se soltó y dio 2 pasos vacilantes hacia él antes de caer. Lucía ahogó un grito. Sus primeros pasos, y los había dado hacia Hugo. Hugo levantó a Mauricio y lo besó en la cabeza. «¡Miren eso! ¡El campeón ya camina!». Miró a Lucía por encima de la cabeza del bebé y la emoción en sus ojos era profunda. No era solo el hombre que la amaba a ella, era el hombre que estaba empezando a amar a sus hijos. En ese momento, Lucía supo que su corazón ya no estaba roto, estaba sanando. El romance floreció lentamente, con respeto. Hugo nunca la presionó. Se convirtió en una parte de sus vidas. Cenaba con ellos después del servicio. Ayudaba a Esteban con las reparaciones de la posada. Se convirtió en el apoyo masculino que los niños necesitaban y en el compañero que Lucía merecía. La posada se convirtió en un verdadero hogar, lleno de amor y risas. Pasó un año. El sazón de Lucía ya no era un secreto. Se había convertido en un destino. Artículos en periódicos de Phoenix y Tucson hablaban de la joya escondida del desierto. Tuvieron que ampliar el restaurante, añadiendo un patio exterior. Contrataron a 2 meseras más. Lucía ya no limpiaba los cuartos de la posada. Ahora era la jefa de cocina y administradora, título que don Esteban insistió en poner en una placa. Con el éxito llegaron los ahorros. Lucía había sido meticulosa, guardando cada dólar que podía. Seguían viviendo en el pequeño cuarto número 10, pero ya se sentía abarrotado. Mauricio ya corría por todas partes. Brenda y Leticia necesitaban su propio espacio para hacer la tarea. Una noche, Lucía se sentó con don Esteban mostrándole su libreta de ahorros. «Es increíble, ¿verdad?», dijo él, asombrado por la cifra. «Es gracias a usted, don Esteban. Usted me dio la oportunidad». «No, Lucía, yo te di una llave. Tú construiste el palacio». Ella sonrió, pero su rostro se puso serio. «Quiero hacer algo. Quiero comprar un terreno, un pequeño terreno aquí cerca. Quiero construir una casa, don Esteban, una casa mía, una casa de la que nadie pueda echarnos nunca». La emoción en su voz conmovió al anciano. Vio a la mujer que había llegado con los pies sangrando y la mirada perdida. Y ahora estaba hablando de comprar tierras. «Es un sueño grande, Lucía, pero ya no me asustan los sueños grandes», respondió ella. «Usted y Hugo me enseñaron que puedo lograrlos». Empezaron a buscar. Hugo, con su conocimiento local, fue invaluable. Buscó en los registros del condado. Descubrió que un pequeño terreno de 2 acres, justo detrás de la posada, estaba en venta por impuestos atrasados. Era perfecto. Era un terreno baldío, lleno de matorrales, pero tenía un gran mezquite en el centro que daba una sombra hermosa. «Es aquí», dijo Lucía, sintiéndolo en sus huesos. Usó todos sus ahorros para comprarlo. El día que firmó los papeles en la oficina del condado, sintió una sensación de poder que nunca había experimentado. Era dueña. Poseía un pedazo de la tierra que casi la había matado. Salió de la oficina y Hugo la estaba esperando afuera.
Ella le mostró el papel. Él no dijo nada. Simplemente la levantó en brazos y la hizo girar, mientras ella reía a carcajadas. «Vamos a construirte una casa, Lucía Morales», dijo él bajándola. «Con estas manos». Ella le rodeó el cuello con los brazos. «Vamos a construir nuestra casa», corrigió ella, y lo besó. Fue su primer beso. Fue un beso que supo a polvo del desierto, a salsa de enchilada y a un futuro por el que valía la pena luchar. Mientras Lucía estaba en la cima del mundo, planeando su futuro, el pasado decidió hacer una visita inoportuna. Era un martes por la tarde. El restaurante estaba tranquilo. Lucía estaba en una mesa con Hugo, revisando los planos arquitectónicos sencillos que habían dibujado para la casa de 3 habitaciones. Discutían sobre dónde poner la cocina. «Tiene que tener una ventana grande que dé al este», decía Lucía. «Quiero ver el amanecer mientras hago el café». La campanilla de la puerta del restaurante sonó. Lucía levantó la vista, distraídamente. «Bienvenidos». En un momento, las palabras murieron en su garganta. De pie en la entrada, luciendo demacrados y fuera de lugar, estaban su tía Carmen y su primo Ricardo. Se veían mayores. La ropa de Ricardo estaba gastada y Carmen parecía haber encogido, su rostro marcado por la amargura. El silencio en el restaurante fue total. Hugo miró a Lucía, vio su rostro palidecer y su mano empezar a temblar. Se puso de pie lentamente, colocando una mano protectora en la espalda de ella. «¿Lucía?», preguntó Carmen, entrecerrando los ojos. «¿Eres tú?». «Vaya, vaya, escuchamos rumores en Tucson, pero no lo creímos, así que aquí es donde te escondías». Ricardo avanzó, su mirada recorriendo el restaurante con envidia descarada. Vio las mesas bonitas, la cocina de acero inoxidable que se vislumbraba al fondo, el horno nuevo y brillante. «Te ha ido muy bien, primita», dijo con un tono burlón. «Supongo que la gente paga bien por la lástima. ¿O encontraste a este para que te pagara las cuentas?». Señaló a Hugo con la cabeza. La sangre hirvió en las venas de Lucía. El miedo que sintió al principio fue reemplazado por una ira fría y pura. Esta no era la Lucía que habían echado. Esta era la dueña de el sazón de Lucía. Se puso de pie, sus ojos fijos en los de él. «No me escondo de nadie, Ricardo, y este es mi restaurante, ganado con mi trabajo». Carmen intentó una táctica diferente. Puso una cara de falsa tristeza. «Lucía, hija, no seas así. Somos familia. Hemos estado tan preocupados por ti. No supimos nada. Pensamos que... Bueno, no importa. Lo importante es que te encontramos». Se acercó, intentando tomar la mano de Lucía. «Sabíamos que eras una chica lista. Has salido adelante, como te enseñamos». La hipocresía era tan espesa que Lucía casi se ahoga. «¿Cómo me enseñaron? Me enseñaron a sobrevivir en una alcantarilla. Me enseñaron a caminar 15 kilómetros bajo el sol con un bebé en brazos. Eso lo aprendí sola, tía». La voz de Lucía era baja, pero cortante. El color desapareció del rostro de Carmen. Se dio cuenta de que la mujer que tenía enfrente ya no era la viuda dócil que podía manipular. Ricardo soltó una risa amarga. «Oh, por favor, deja el drama. Tuviste suerte. Encontraste a este viejo», dijo, señalando a Esteban, que había salido de la oficina al oír las voces. «Y a este otro. Siempre fuiste buena para eso, para que los hombres te solucionaran la vida. Javier lo hizo, y ahora ellos». Era un golpe bajo, diseñado para herir, para reducirla a nada más que una mujer que usaba a los hombres. Antes de que Lucía pudiera responder, Hugo dio un paso adelante. Se interpuso entre Lucía y Ricardo. Era más alto que Ricardo y su presencia era sólida como una roca. «Le pido que mida sus palabras», dijo Hugo, su voz tranquila pero llena de acero. «Está hablando con la due...». Lucía puso una mano en el pecho de Hugo deteniéndolo. «No, Hugo, por favor, esto es mío». Respiró hondo y miró a Ricardo. «¿Suerte? ¿Llamas suerte a trabajar 18 horas al día? ¿Llamas suerte a fregar suelos y limpiar baños hasta que tus manos sangran? ¿Llamas suerte a construir cada una de estas sillas, a pintar cada pared? Tienes razón en una cosa, Ricardo. Javier sí me solucionó la vida, me dio amor.
algo que tú, con tu corazón podrido, nunca entenderás. ¿Cómo te atreves a hablarnos así?, chilló tía Carmen, abandonando su fachada de abuela preocupada. Después de todo lo que hicimos por ti, te dimos un techo y me lo quitaron, gritó Lucía, su voz finalmente rompiéndose con la furia reprimida de un año. Me quitaron el techo cuando más lo necesitaba. Echaron a los hijos de Javier a la calle. No teníamos opción, se defendió Carmen. Ricardo necesitaba el cuarto. Tú eras una carga. Una carga, repitió Lucía saboreando la palabra, pues esta carga ahora vale mucho. ¿Qué quieren? ¿Por qué no vinieron hasta aquí solo para saludar? ¿Quieren dinero? El brillo en los ojos de Ricardo fue toda la respuesta que necesitó. Sabía que lo entenderías, dijo él, intentando sonreír. Somos familia. La familia se ayuda. Un pequeño préstamo. Para empezar, Lucía rió, una risa seca, sin alegría. No tengo nada para ustedes, ni un centavo, ni un vaso de agua. La cara de Ricardo se ensombreció. No te hagas la dura, Lucía. Sabemos que tienes dinero, o puedes darnos trabajo. Un puesto de gerente para mí. Podría mejorar este lugar, darle clase. Tú no podrías ni lavar los platos aquí, dijo Esteban, hablando por primera vez. La tensión era tan alta que se podía cortar. Ricardo, furioso al ser rechazado, dio un paso amenazante hacia Lucía. «Mira, estúpida, o nos das el dinero». Hugo lo agarró por el cuello de la camisa antes de que pudiera terminar. «Termina esa frase, te reto». Ricardo palideció al sentir la fuerza en la mano de Hugo. «Suéltalo, suéltalo», gritó Carmen golpeando el pecho de Hugo con sus puños débiles. Hugo soltó a Ricardo, empujándolo hacia atrás. Ricardo tropezó y cayó sobre una de las mesas, tirando un salero. Se levantó, rojo de furia y humillación. «Pagarás por esto, Lucía. Te crees mucho, pero sigues siendo la misma huérfana sin nada. Ni siquiera te pudiste quedar con el anillo de mi primo». El mundo de Lucía se detuvo. ¿Qué dijiste? El anillo, la pequeña caja de madera que había olvidado en su prisa. El anillo de bodas de Javier. Había pensado que lo había perdido en la mudanza, otro golpe cruel del destino, pero la forma en que Ricardo lo dijo, la sonrisa maliciosa, «Tú lo tomaste», susurró ella. «Ustedes me robaron el anillo de Javier». La cara de Ricardo lo confirmó. Era oro, y tú no lo necesitabas. Ese fue el golpe final. No fue la humillación, no fue la expulsión, fue el robo de lo último que le quedaba de su esposo. Toda la fuerza, toda la ira se canalizó en una calma glacial. Lucía caminó hacia el teléfono que estaba en la barra. «Tía Carmen, Ricardo, tienen exactamente 10 segundos para salir de mi restaurante». «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía?», se burló Ricardo, aunque su voz temblaba. «Sí», dijo Lucía, levantando el auricular. «No me importa el dinero, pero llamaré y les diré que me robaron, que robaron el anillo de un hombre muerto, y no me detendré hasta que todo Tucson sepa qué clase de personas son. Salgan, ahora». Tía Carmen agarró a Ricardo del brazo. Vio la mirada en los ojos de Lucía. Era la mirada de una mujer que ya no tenía nada que perder y todo por defender. Era la verdad. «Vámonos, Ricardo, vámonos». «Pero mamá, el dinero, vámonos». Arrastró a su hijo fuera del restaurante. La campanilla de la puerta sonó, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Lucía colgó el teléfono. Sus piernas fallaron. Hugo la sostuvo antes de que cayera. Ella temblaba de pies a cabeza. «Se acabó», susurró él abrazándola con fuerza. «Se acabó, mi amor. Ya no pueden hacerte daño». Don Esteban se acercó y le puso una mano en el cabello. «Lo hiciste, hija. Finalmente los venciste». Lucía lloró en el pecho de Hugo. Lloró por el anillo perdido, por la traición, por el dolor. Pero esta vez no estaba sola. Estaba rodeada de amor. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Luego respiró hondo, se secó la cara y se apartó un poco. «Perdón», dijo recomponiéndose. «Tengo que ir a ver a mis hijos. Salen del autobús». Salió al sol de la tarde. Vio el autobús amarillo detenerse. Brenda y Leticia bajaron corriendo, gritando «¡Mamá!».
Se arrodilló y las abrazó con una fuerza increíble. Mauricio, que estaba con Sofía, corrió hacia ellos. Era su familia, su verdadera familia. El pasado era ceniza, y ella acababa de apagar las últimas brasas. La construcción de la casa comenzó la semana siguiente. El encuentro con su antigua familia, aunque doloroso, había sido la catarsis final que Lucía necesitaba. La había liberado. Ahora, toda su energía estaba enfocada en el futuro. Hugo, Esteban y ella se convirtieron en un equipo de construcción improbable. Contrataron a algunos trabajadores locales para la estructura principal, pero muchos de los acabados los hicieron ellos mismos. Los fines de semana, el restaurante cerraba un poco más temprano. Lucía, Hugo y Esteban se ponían ropa de trabajo y se dirigían al terreno. Lucía aprendió a mezclar cemento, aprendió a poner baldosas, descubrió que tenía un buen ojo para los detalles. Insistió en que la cocina fuera el corazón de la casa. Era grande, luminosa, con la ventana que daba al este como había soñado. Hugo era incansable. Trabajaba en su propio restaurante toda la semana y luego pasaba sus días libres clavando, cortando madera y enseñando a Lucía a usar un taladro. «Eres natural en esto», le dijo mientras ella instalaba un gabinete de cocina. «Eres natural en construir cosas, Lucía, ya sea un restaurante o una casa». Las niñas también participaron. Brenda y Leticia, bajo la supervisión de Esteban, pintaron las paredes de sus propias habitaciones. Brenda eligió un azul cielo, Leticia, un amarillo brillante como el sol. Tenían su propio cuarto, una cama para cada una. Era un lujo que apenas podían comprender. «Mamá, ¿podemos poner estrellas en el techo?», preguntó Leticia. «Podemos poner la luna entera si quieres, mi amor», rió Lucía. La comunidad local también se involucró. El vendedor de la sopa de tortilla, que ahora era un amigo de la familia, organizó una colecta entre los viajeros habituales y les regaló todos los electrodomésticos para la cocina. «Es una pequeña muestra de gratitud», Lucía dijo, «por todas las comidas que